o principios de polipectomía, y nos va a hacer favor de presentar nuestra enfermera Miriam Hernández Lozada. Y esta técnica, pues yo creo que es una de las cosas más básicas que hace uno terapéuticamente en procedimientos endoscópicos, pero yo creo que sigue siendo uno de las técnicas más importantes, porque resuelve rápidamente un problema, pero tiene sus asegúnes. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Miriam Hernández, yo soy enfermera del servicio de endoscopía y pues les voy a hablar a grandes rasgos de polipectomía. Bueno, empezamos preguntando, ¿quién sabe qué es un pólipo? Es una masa de tejido que protruye el intestino. Ok, sí, es un crecimiento de la mucosa que aparece 10 años antes de hacerse maligno, ya sea más probable en colon. Aquí vemos esa es la primera etapa de los pólipos, que aparecen muy pequeños e incipientes. Hay veces en que ni siquiera los percibimos al hacer el procedimiento, pero es importante por eso una buena revisión del colon, así como una buena limpieza y preparación del colon para poder tener poder ser acertados en cuanto a la localización de los pólipos. Algunos no se ven a simple vista y nos apoyamos de cromoendoscopía, que algunos de los equipos ya lo tienen, y algunas tinciones que podemos preparar o que ya las conocemos, como azul de metileno, índigo carmín, dependiendo de lo que vamos a localizar. En esta primera etapa pues no tenemos sintomatología, por así decirlo. Los pacientes no presentan una sintomatología para ver que hay algún pólipo. Por eso se recomiendan las colonoscopías de control o basados en la edad. También se hacen los estudios de endoscopía y es como se encuentra como hallazgo. En la segunda etapa ya nos habla que ya los pacientes tienen síntomas. ¿Cuáles son los síntomas para sospechar de algún pólipo? Por ahí alguien habló. Exacto, el sangrado, el estreñimiento, la baja de peso, que eso ya nos habla de un pólipo más grande o que ya tiene algún problema más avanzado en nuestro paciente. Precisamente por eso también se hacen las pruebas de FIT, que son las pruebas que se hacen para identificar la sangre oculta en heces, que ya teniendo un sangrado oculto en heces, es recomendable realizarse una colonoscopía para saber de dónde está sangrando o a ver si encontramos el hallazgo de los pólipos. Ok, en colon proximal vemos que los adenomas avanzados que se encontraron al hacer procedimientos, el 76.3% eran pólipos diminutos, bueno, más bien eran diminutos y no eran polipoideos. Entonces es una cantidad bastante grande. De los pólipos displásicos y largos serratos tampoco eran polipoideos, sin embargo se encontraron. Por eso es importante que la preparación del paciente sea adecuada para el procedimiento. En colon distal vemos que el 26.2% de los adenomas avanzados eran diminutos y no polipoideos. Sin embargo, seguimos insistiendo en la preparación del paciente. Y los pólipos, los displásicos y largos cerrados, el 27.8% tampoco eran polipoideos, no se podían ver con la luz blanca de los equipos o a simple vista. Bueno, para realizar una polipectomía, los puntos importantes primero es la sedación del paciente. ¿Por qué? Porque es un procedimiento largo y entonces tenemos que el paciente tiene que estar en la manera más cómoda y nosotros también tenemos que estar seguros de que el paciente va a estar bien. Entonces empezamos con una sedación del paciente, el consentimiento informado. Otro de los puntos importantes
es que el paciente esté informado de los riesgos y complicaciones que trae el realizar una polipectomía, ¿sí? ¿Cuáles son esos riesgos que podemos tener en una polipectomía? Ajá, muy bien, sangrado y perforación. Aquí, por ejemplo, cuando el paciente se hizo una colonoscopia anterior, pues ya encuentran que el paciente tiene un pólipo grande y ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, hay muchos médicos que sugieren hacer el procedimiento o hacer la polipectomía en un solo procedimiento. Que esto quiere decir para no volver a meter al paciente otra vez a otro procedimiento, a otra sedación y a otro costo extra del procedimiento. Muchas veces lo prefieren así o hay veces los que se prefiere que el paciente se prepare, que el paciente nos traiga estudios de laboratorio para que nosotros tengamos la seguridad de que el procedimiento va a estar bien y más que otra cosa que nuestro paciente va a salir de bien de nuestro procedimiento. Ajá. Aquí es lo que les mencionaba, la limpieza de colon es muy importante. Veamos cómo se ve un colon sucio y cómo se ve el colon limpio. Eso nos va a ayudar a que nuestro procedimiento sea más seguro para nosotros y para el paciente y que nosotros podamos detectar cualquier tipo de cambio en la mucosa. ¿Se escucha? Sí, está. Sí. Muy bien. Para la limpieza de nuestro colon, obviamente que hay veces en las que la limpieza de nuestros pacientes no es la adecuada, sin embargo hay que tener todo listo porque nosotros no sabemos si realmente el colon del paciente va a estar limpio o no, porque a veces nos dicen que sí y a la mera hora vemos que no es verdad, ¿verdad? Entonces, para eso nos apoyamos de auxiliares como la bomba de irrigación y nuestra máquina de CO2. Esto nos ayuda a que el procedimiento y la recuperación del paciente sea mejor y sea menos tardada, porque canalizar gases también es muy, a veces muy difícil para los pacientes. Para eso nos ayuda el CO2. Ok, otro de los puntos importantes es revisar bien el colon. Nosotros apoyamos a los médicos en la revisión del colon, pero también es importante que nosotros veamos y observemos y aprendamos a observar lo que el médico quiere observar o lo que está buscando. En este caso, si nuestros pacientes vienen por un antecedente de cáncer o por un antecedente familiar, tenemos que estar nosotros también atentos para hacer el apoyo del médico cuando nosotros veamos alguna anormalidad en la mucosa. Y pues igual, insistir de cierta manera, insistir en que se realice bien la limpieza y la revisión del colon. Aquí vemos, por ejemplo, dos ejemplos de los pólipos. A simple vista nos damos cuenta que parece ser un pliegue nada más. Sin embargo, lo ponemos con el medio de contraste y vemos que ahí hay una malformación o alguna cosa diferente que no es normal en la mucosa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, igual tenemos otro ejemplo. A simple vista no se ve este pólipo. Sin embargo, si ponemos atención, vemos con el medio de contraste que realmente era un pólipo. Entonces, sí es importante que nosotros nos eduquemos nuestra vista para ayudarle al endoscopista a que revisemos bien el colon y si vemos algo extraño, pues también decirle, ¿no? Acá tenemos otros más, por ejemplo, igual son muy pequeños, si se dan cuenta son muy pequeños, a simple vista, pues no se captan, pero poniendo atención y checando nosotros con los médicos, podemos llegar al punto que es un pólipo y podemos quitarlo, aparte de que es algo bueno para nuestros pacientes, ¿no? Bueno, una vez que encontramos un pólipo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, cada pólipo tiene su complejidad, depende del tamaño, la forma
y la localización de los pólipos es muy importante también. ¿Por qué? Pues porque no le vamos a dar el mismo tratamiento a un pólipo que esté en ciego, a un pólipo que está en recto, a un pólipo que esté en sigmoides, en forma de, si vamos a ocupar el electrocauterio, perdón. Y el punto siguiente es, contamos con lo necesario para el procedimiento. ¿Qué tenemos que tener o qué accesorios tenemos que tener para realizar una polipectomía? Uno por uno. Pero alcen su mano para qué, porque todos hablan al mismo tiempo. Polipectomía, inyector, Ajá, rollo de pólipos. ajá. Y pues es que también depende si lo perforas algo así, pues puedes poner un clip o algo así, ¿no? Dependiendo cómo esté la lesión, ¿no? Ok, muy bien. Sí, Pinza de piel, pues así. de hecho, o sea, nosotros no sabemos qué tan complejo va a ser el procedimiento. Entonces, lo ideal es tener todo. Así nos vemos muy exagerados, pero tener todo, porque no sabemos qué complicaciones vamos a tener después del procedimiento. En este caso, inyectores, hemoclip, argón plasma, las asas, obviamente, todo lo que se necesita, pero siempre estar como un paso enfrente de. ¿Por qué? Porque en algún momento podemos estar solos y no va a haber quien corra, ¿no? Y si tenemos quien nos apoye, pues ya tenemos quien nos haga el favor de acercarnos. Pero si no, nosotros tenemos que hacernos la autonomía de tener todas nuestras cosas por cualquier procedimiento y saber y estar seguros de cómo manejamos todos los aditamentos. Ajá. Otro punto importante dentro de la polipectomía es la cromoendoscopía, como se los mencionaba hace un momento. A simple vista no se pueden ver, pero si hay algo sospechoso dentro de la mucosa o del procedimiento, muchas veces ocupan la cromoendoscopía. Lo manejan muchos equipos de endoscopía, Olympus, Fuji, tienen sus propios filtros. Sin embargo, también es muy útil, si no contamos con eso, es útil tener tinciones. Ajá, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar a definir y a ver mejor las lesiones, que ese es el propósito realmente de las tinciones, ¿no? Que nos ayude a definir los bordes de las lesiones, como esta, por ejemplo. Esta se ve, pues no se ve tan compleja, pero checamos con la cromoendoscopía y se ven los bordes delimitados y se ve a grandes rasgos cómo está los cambios celulares de la mucosa. Ajá. Obviamente que el patólogo nos va a definir de qué estirpe es, pero nosotros ya lo localizamos y ya podemos ver de qué manera se puede retirar. En la colonoscopía, pues obviamente que dentro de la polipectomía nos ayuda a la detección de adenomas y pues la remoción de los adenomas disminuye la mortalidad del 76 al 90% y la remoción de adenomas disminuye la mortalidad de cáncer colorectal, lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Que sí es importante después de cierta edad realizarse un procedimiento de colonoscopía para detectar a tiempo las lesiones. Bueno, polipectomía. Las técnicas de polipectomía dependerán del tipo de pólipo, del tamaño, la caracterización y la localización. Puede ser con asa caliente, con asa fría, por inmersión, de aspersor completo, resección de mucosa o disección de mucosa, dependiendo de la complejidad del pólipo y del tamaño que tenga. Bueno, aquí les puse algunas casas que manejan las asas de polipectomía y los tamaños que hay en el mercado. Accesorios necesarios, obviamente nuestras asas de polipectomía. Las asas de polipectomía también tenemos que, de preferencia, tener una de cada tamaño. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué tamaño está el pólipo. Cuando nos programen una polipectomía es así como que, sí, pero y luego nadie sabe el tamaño, nadie sabe. Entonces, de preferencia tener una asa de polipectomía de cada tamaño para ver en el momento cuál se puede ocupar y cuál es la más ideal para el procedimiento. Otro punto también importante, y que ese es como un tip de los médicos, o que ellos lo tienen más cercano, pero ustedes lo pueden implementar, es
checar el tamaño del pólipo. Muchas veces, sabiendo el tamaño de la abertura de la pinza de biopsias, se basan en eso para ver de qué tamaño está el pólipo y qué asa pueden ocupar para retirar el pólipo. Esto también depende mucho de la apertura de la pinza. Muchas veces nada más pasan la pinza para medir y de ahí se basan para ocupar o ver qué asa van a ocupar para el procedimiento. Más importante, igual, nuestras unidades electroquirúrgicas. Estas unidades electroquirúrgicas son las convencionales. Y estas, por ejemplo, nosotros tenemos que poner los valores que se van a ocupar para el procedimiento. ¿Qué valores ocupamos para una polipectomía? ¿Quién sabe qué valores se ocupan en una polipectomía? Bueno, la polipectomía, como solamente vamos a hacer una hemostasia para evitar que nos sangre, nosotros aquí en endodiagnóstica ocupamos solamente coagulación. Ocupamos coagulación y ocupamos lo ocupamos en el rango de 22 a 30 dependiendo del lugar del pólipo, si es que tenemos estas unidades. Y si tenemos nuestras unidades inteligentes, estas ya tienen precargadas los límites o los valores para realizar los procedimientos. Aquí ya nos tiene esta unidad, nos dice si está en colon derecho, en colon izquierdo, en sigmoides. Entonces estas ya vienen precargadas con toda la información para que podamos hacer un procedimiento seguro. Ajá. Y en las otras, obviamente, igual que en estas, el médico también nos puede decir los valores que ellos ocupan, porque muchas veces están casados con los valores que ellos ocupan y se sienten seguros. Entonces también no hay problema en cambiarlo de manera que ellos se sientan seguros para el procedimiento. Técnica de polipectomía. Aquí esta parte la hace más el médico que nosotros, pero nosotros somos los que manejamos el asa de polipectomía, ¿sale? Entonces aquí obviamente que lo que vamos a hacer, lo primero y paso muy importante es que estamos coordinados con el médico en el procedimiento. Que el médico esté seguro de lo que va a hacer y que nosotros estemos seguras de lo que vamos a hacer y del apoyo que le vamos a brindar al médico. Entonces, aquí nos habla de que sale el asa de polipectomía y lo que tiene que hacer es, primero identificamos pólipo, sale el asa de polipectomía y para poder capturar el pólipo va a hacer la apertura del asa, van a bajar la punta del endoscopio de manera que podamos lazar el pólipo. Una vez que está lazado totalmente, vamos a empezar a cerrar el asa de polipectomía. Punto importante, ¿hasta dónde cerramos el asa de polipectomía? ¿Alguien ha observado las asas de polipectomía? ¿Hasta dónde tienen un límite? ¿Sí? ¿De qué color es el límite? ¿O cuál es el límite? Bueno, las asas tienen un puntito rojo. Hay unas de Cook y las de Otto también tienen un puntito rojo. Ese puntito rojo es como el hasta aquí ya. O sea, si cerramos más vamos a arrancar el pólipo, ¿vale? Entonces, ese es como el punto seguro del asa de polipectomía, ¿sale? Para que ustedes también lo chequen y lo vean. De todas maneras, en el taller vamos a checar todos esos puntos que son pequeños, pero que nos sirven mucho. Una vez que agarramos todo el pólipo, lo que vamos a hacer, bueno, el médico lo que va a hacer es poner la punta de frente al pólipo y vamos a separar el pólipo de la mucosa. ¿Para qué nos sirve separar el pólipo de la mucosa? Ajá, cuando los pólipos son con pedículo, nos sirve para no tener una perforación. Aún así, no quedamos exentos de que haya una perforación, ¿ok? Los accesorios que les mencionaba hace ratito, que son importantes. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento los vamos a ocupar o si se nos puede complicar el procedimiento. Es el hemospray, el inyector, el hemoclip y pues el herbe, como tiene argón plasma, pues nos puede ayudar también en esa parte, ¿sale? O el Gold Pro. Las complicaciones de la polipectomía, como lo mencionábamos hace ratito, ¿no? La perforación, el sangrado, y aquí está una imagen que nos indica en este punto que nuestro paciente está perforado, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer en este punto? Pues poner hemoclips, ¿no? Es una manera para resolver el problema en ese momento.
se colocan los hemoclips y obviamente que tenemos que tener el cuidado pertinente para nuestro paciente, ¿sale? Tenemos otra, pero aquí el pólipo era plano, la complejidad era un poquito más grande, vaya, y aún así se retira el pólipo y se colocan los hemoclips. ¿Cuántos hemoclips? Los que sean necesarios. Por eso es importante que tengamos abastecimiento de nuestros recursos para que no nos limitemos en el punto de ayudar al paciente más que otra cosa, ¿vale? Y así después de la colonoscopia, bueno, y de la polipectomía, pues la respiración de nuestro paciente. Es muy importante estar checando a nuestro paciente que no tenga dolor, que no tenga náuseas, que no tenga fiebre. Entonces, la recuperación del procedimiento, mantenerlo en observación durante cierto tiempo. El médico nos va a decir cuánto tiempo es necesario de tenerlo en observación para ver que no tengamos ninguna complicación. La información al paciente y a los familiares de lo que se encontró. Obviamente, vamos a decir que se le quitó el pólipo, se va a mandar a estudiar y ese va a ser nuestro seguimiento después del procedimiento. Vamos a ver qué nos indica el patólogo de lo que quitamos, qué es, para darle un tratamiento al paciente adecuado para su sobrevida o para que siga adelante, ¿sale? Y listo. Eso sería todo.